Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que es una sucesión cuadrática. En el caso de la definición de una sucesión, pues bueno, sabemos que es una serie de números o figuras que siguen algún patrón o alguna regla. ¿Cuál es la diferencia de una ecuación cuadrática a una sucesión lineal? Si yo tengo una sucesión que dice, por ejemplo, 3, 6, 9, 12 y 15, pues bueno, es una serie. Y lo que yo hago, lo que acostumbramos a hacer es sacar las diferencias, es decir, vemos, ¿verdad?, de cuánto en cuánto avanza o va incrementando, porque sabemos que existen sucesiones que, pues bueno, lo que hacemos es aumentan o decrecen, ¿verdad? En este caso, pues es una que va creciendo de 3, le podemos poner hasta de más 3 a más 3. Estas se llaman sucesiones lineales o también conocidas de primer grado. ¿Sale? Nosotros las que vamos a estudiar son las cuadráticas. ¿Cuál es la diferencia entre estas y las lineales? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una sucesión que dice 6, 8, 12, 18 y 26, lo primero que yo tendría que hacer sería sacar las diferencias. Y comienzo a sacar diferencias entre cada uno de los números que conforman mi sucesión. La diferencia que hay de 6 a 8 es 2. De 8 a 12 ya no es 2, ahí me doy cuenta que aumenta 4. De 12 a 18 ya ni siquiera es 2 ni es 4, es 6. Y de 18 a 26 me doy cuenta que crece en 8. Si se fijan, ya la diferencia de aquí a acá es que no se repite el mismo número. Por eso estas reciben el nombre de cuadráticas, pero vamos a asegurarnos de que también lo sea. ¿Qué tendría que hacer? Pues voy a sacar ahora unas segundas diferencias. Y me doy cuenta que ahora para la segunda diferencia de 2 a 4 es de 2, de 4 a 6 es 2, de 6 a 8 también es 2. Esta sería hasta aquí, si se hubiera repetido el número y fuera constante, sería una ecuación lineal o de primer grado. Pero en este caso yo tuve que llegar hasta unas segundas diferencias. Estas son las sucesiones que reciben el nombre de cuadráticas, o también nombradas de segundo grado, que son las que vamos a estudiar. Entonces voy a retomar este ejemplo, voy a borrarlo ahí, espero que vayamos bien. Diferencia entre una sucesión lineal y diferencia con una sucesión cuadrática. Estas son las que vamos a estudiar. En cuanto a las sucesiones cuadráticas, existen varios métodos para poder yo encontrar el enésimo término de la sucesión. ¿Qué es el enésimo término? Pues bueno, es la regla de la sucesión, aquella que me puede ayudar a predecir lugares más alejados de una sucesión. Voy a retomar el ejemplo anterior. Tenemos una sucesión que decía 6, 8, 12, 18, 26. Y nos dimos cuenta que tuvimos que sacar hasta las segundas diferencias. Vamos con las primeras nuevamente para reforzar esto. Primera diferencia, de 6 a 8 dijimos que fue 2, de 8 a 12, 4, de 12 a 18, 6 y de 18 a 26, 8. Sacamos segundas diferencias para comprobar que si sea cuadrática o de segundo grado. Aquí sería de 2 y de 2. Por lo tanto, pues es una sucesión cuadrática. Nosotros estudiando en tercer año de secundaria hemos estudiado todo lo que tiene que ver a las ecuaciones cuadráticas, etc. Pues bueno, como esta es una sucesión cuadrática, va a tener la misma forma. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ecuaciones cuadráticas, nos dimos cuenta que las ecuaciones cuadráticas tenían la forma ax cuadrada más bx más c. Esto lo usamos para determinar que una ecuación es cuadrática, que tiene 3 términos, y aquí ya dijimos es pura, etcétera, etcétera. Pues en las sucesiones cuadráticas sucede lo mismo, pero ahora en vez de usar x, si ustedes recuerdan, usamos en las sucesiones la letra n. La letra n en una sucesión hace referencia a posición. Entonces el objetivo es que esta sucesión o su regla o su enésimo término va a tener la forma a n cuadrada más bn más c. Esta es la forma a la que tiene una sucesión cuadrática. Vamos a llegar a esto. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que hacer?
Tengo que determinar el valor de A. Lo voy a poner en minúsculas, bueno, en mayúsculas para que no se me confunda. Tengo que encontrar el valor de A, de B y de C. ¿Cómo calculo A? Muy sencillo, chicos, muy sencillo. ¿Qué es la A? La A es el valor que permaneció constante en la segunda diferencia, es decir, este es A. Entonces, en este caso, al sacar yo mi segunda diferencia, me di cuenta que esta sucesión iba de 2 en 2 en la segunda. Entonces, esa es mi A, 2. ¿Sale? Voy a calcular ahora la B. Para calcular la B, tengo que hacer una resta. ¿Qué voy a restar? La primera menos la segunda diferencia. Y lo voy a escribir aquí para que te acuerdes. Primera menos segunda, hablo de diferencias. Si yo hago esta resta, me voy con la primera, ¿sale? En la primera diferencia me dio 2. Le tengo que restar lo que me dio en la segunda diferencia, que en este caso fue el mismo número, que fue 2. Y 2 menos 2, esto es 0. Me voy con la C. ¿Cómo saco la C? Es la N1. Recuerda que N en una sucesión se refiere a posición. ¿Sale? ¿Cómo saco la C? Repito, voy a ir al primer término de la sucesión, que es el 6, y le voy a restar la B. Te lo voy a poner aquí en fórmula. N1 menos la B. Otra vez. Que N1, N es posición, entonces el primer número que forma parte de mi sucesión, que en este caso es un 6, le voy a restar lo que me dio de la B, en este caso pues fue 0, por lo tanto la C se sigue quedando como 6. Ya que tengo calculados A, B y C, pues bueno, voy a hacer el proceso para llegar a esto. ¿Cómo? Lo voy a sustituir en una fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula de una sucesión cuadrática. Este método que te estoy enseñando se llama el método de las diferencias. Existen varios. Este se me hace uno de los más prácticos. Bueno, ya que tengo A, B y C, lo voy a sustituir en una fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, es A sobre 2n cuadrada más, y en un paréntesis, B menos lo que vale A sobre 2n más C. Si te fijas, nos vamos a acercar acá, ¿sale? Lo único que tengo que hacer es sustituirlos en esta fórmula. ¿Cuánto me dio la A? Ya lo tienes aquí. Fue 2. Sobre 2, así dice la fórmula, A sobre 2, y esto es n cuadrada, ¿sale? Más, y en un paréntesis pongo, ¿cuánto nos dio la B? En este caso fue de 0, menos lo que te dio nuevamente A sobre 2, que fue 2 sobre 2, esto es n, más lo que te dio de la C, que en este caso fue 6. Voy a poner aquí un guioncito para separar los valores y lo que estoy haciendo. Bueno, si yo divido, pues en este caso me queda 2 sobre 2, n cuadrada, pues 2 sobre 2, sé que es 1, entonces simplemente puedo dejarlo como n cuadrada, ¿sale? Y luego aquí también es 1, entonces 0 menos 1, pues es menos 1. Por el más me sigue quedando menos, y como es n, simplemente puedo poner n y no menos una n. Y por último, más 6. Este, al que acabamos de llegar, es el enésimo término de la sucesión. La regla de la sucesión. Este es. Vamos a comprobar que lo que hicimos fue correcto. ¿Cómo? Así como lo hemos hecho en las sucesiones lineales, voy a cambiar la n por un 1. Recuerda, n es posición. Si yo cambio la n por un 1, me tiene que dar el primer valor de mi sucesión. Vamos a comprobar. Si yo la compruebo, el enésimo término dice n cuadrado, y como lo voy a comprobar con el primer término, le voy a poner 1 al cuadrado. Y luego menos lo que vale la n, ahorita lo estoy sustituyendo por 1, más 6. Me queda 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, menos 1 más 6. 1 menos 1, 0, más 6, 6. ¿Tengo un 6 en el primer número de la sucesión? Sí. Vamos a hacer una comprobación, vamos a hacerlo con el 3. Si yo cambio la n por un 3, me tiene que dar el número que está en la tercera posición de la sucesión, que en este caso es un 12. Vamos a hacerlo. Entonces otra vez, n al cuadrado, si lo estoy cambiando por un 3 sería 3 al cuadrado, menos la n, que es 3, más 6.
3 al cuadrado, que sería 9 menos 3 más 6. Okay. 9 menos 3 son 6, más 6, 12. Y debe de haber un 12 en la tercera posición de la regla de la sucesión. Bueno, pues bueno, este es el método que usamos para poder calcular el enésimo término de una sucesión cuadrática. Vamos a hacer una sucesión más.